Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Muchos adultos jóvenes no se están vacunando contra la COVID-19 por una compleja combinación de factores que incluyen desinformación, falta de conciencia y miedo, desatando el caos mortal entre las mujeres embarazadas que tristemente pierden la vida en hospitales, centros de atención intermedia y triajes del país. La resonancia mortal de la pandemia en Honduras afecta a todos los grupos etarios, desde las jóvenes madres y sus hijos no nacidos, así como una gran franja de personas comprendidas entre los 20 y 49 años de edad, a los adultos mayores reportados en estadísticas oficiales diarias de decesos a causa del virus de la Secretaría de Salud. Hoy la urgencia resalta debido a que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de 15 mujeres embarazadas ingresadas, 2 fallecieron el fin de semana junto a sus bebés. Este sector de la población tiene hasta de 4 veces de riesgo más alto de morir que una mujer no gestante con una enfermedad, por lo que se convierten en víctimas oportunistas del virus que surge en Wuhan, China, a finales del 2019. Datos estadísticos de la Secretaría de Salud muestran que de las 150,000 mujeres embarazadas que se reportan en el país, apenas 19,000 se han vacunado contra el coronavirus. Este lunes, la unidad especializada del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital industrial del país alcanzaba que el 60% de mujeres que van a consulta prenatal dan positivo a la prueba de COVID, saturando los centros asistenciales donde la tasa de mortalidad se eleva dramáticamente. Inicialmente, el COVID se ensañó en adultos mayores. Hoy se toma en algo más siniestro y letal, al cegar a la juventud y niñez del país, por lo que autoridades claman a este grupo poblacional aplicarse la vacuna y salvaguardar su vida y la de su bebé. El temor a trastornos al bebé y a preceptos de algunos especialistas son factores que generan una conducta que la comunidad científica recrimina al avalar los beneficios del tratamiento de inmunización con vacuna de las firmas Pfizer y Moderna, según Óscar Sánchez, presidente del Colegio Médico de Honduras en San Pedro Sula. La Asociación Pediátrica de Honduras, por su parte, acredita que ni la madre ni el feto corren peligro alguno. Por el contrario, esta genera anticuerpos al bebé a través de la placenta, afirma Maynor Mata, presidente de la Asociación Pediátrica del Valle de Sula. Sin embargo, ni la llegada de más de 5.2 millones de vacunas contra el COVID-19, entre las compradas por el gobierno, las donadas y las obtenidas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, apenas un poco más de 3 millones han sido aplicadas en jornadas de inoculación nacional. Aquí en la capital se han dado todas las accesibilidades, considerando a la población mayor de 18 años sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, el número de ciudadanos que busca vacunarse es poco, aseguró el jefe de la región metropolitana de salud, Harry Buck. En los hospitales y triajes, el 95% de los pacientes que ingresan en condición grave no tienen ni una dosis de la vacuna, aunque estas disminuyan ampliamente la mordacidad del virus. Mientras los funcionarios públicos buscan cómo atraer a los adultos jóvenes para que se vacunen, las entrevistas sugieren que no es una solución única ni sencilla persuadir a los escépticos. Casi todos los que deseaban inmunizarse lo están haciendo, porque hay antivirales en el país y ahora se debe enfrentar la apatía, el desorden oficial, el miedo, la falta de tiempo y desinformación para convencer a la generación Z de que se vacune y colaboren en poner fin al apocalipsis del SARS-CoV-2.
Buenos días, gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Doctor Heriberto, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muy amable. El doctor Heriberto Rodríguez esta mañana con nosotros. Vamos a hablar, y lo estábamos haciendo antes de entrar al aire, de este tema del riesgo del COVID y de las mujeres embarazadas. Doctor, ¿qué pasa? Lo que platicábamos, ¿por qué han muerto ya 4 mujeres? ¿Qué le dice a las mujeres embarazadas, doctor? Es importante que nosotros como población entendamos un punto. Yo creo que ya tenemos casi 2 años más bien, porque estamos hablando desde finales del 2019 de esta pandemia, y en muchas ocasiones yo creo que creemos de que la parte más grave, la parte más peligrosa de la enfermedad ya pasó, y no es así. Seguimos todavía. Se ha vacunado un gran porcentaje de la población y eso es bueno, eso es importante, pero tenemos un grupo que falta aún y que nosotros creemos que es muy importante, precisamente la mujer embarazada, por el hecho de que son 2 vidas las que tenemos, tanto la de la mujer como la del niño, y ahí nosotros vemos que ese grupo, que ese sector, es muy importante que nosotros lo abarquemos para tratar de proteger a esas 2 personas. Ha habido bastante temor, yo creo que es, como lo comentábamos, falta de información científica, en el sentido de que se conozca cuál es el efecto real que tiene la enfermedad en la mujer embarazada, las complicaciones que puede dar esta enfermedad por el mismo hecho de que está embarazada. Es el mismo virus que afecta a una mujer no embarazada o a un hombre, pero en este caso la embarazada tiene una condición especial de vulnerabilidad para algunas infecciones y obviamente el COVID es una de estas. Sí, voy a saludar a la exministra de Salud Pública, la doctora Elsa Palou, que ha tenido a bien compartir con nosotros esta mañana, y luego voy a ir con la doctora Josie Altamirano. Doctora Palou, buenos días. Gracias por aceptar y también inicialmente, ¿qué decirle a la mujer embarazada? Muchas se niegan a inyectarse y ya van 4 que han muerto por COVID. Doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo hacia ustedes. Mire, yo creo que es importante decirle a las mujeres embarazadas que es mucho más grande el riesgo si adquieren el COVID que si se vacunan de algún tipo de complicación. La embarazada está demostrado que usualmente la enfermedad puede ser más compleja, complicarse más rápido y más temprano, con más severidad en la embarazada. Entonces, ¿qué pasa si una mujer embarazada se vacuna? Lo que va a pasar es que va a adquirir protección ella, y ya hay estudios que demuestran que el recién nacido también puede tener un cierto nivel de protección al momento de nacer. Entonces, si una mujer embarazada desea protegerse a ella misma para poder cuidar a su bebé posteriormente y cuidar también a su bebé, tiene que vacunarse. Entendemos los miedos, entendemos la desinformación, entendemos los problemas que hubieron en un inicio cuando todas las agencias internacionales decían no, todavía no se puede vacunar embarazadas, pero luego vinieron estudios hechos en varios países. Harvard hizo algunos de esos estudios con muy buenos resultados en mujeres embarazadas. Y entonces ahora que ya está la vacuna, que ya están los estudios hechos en embarazadas, que ya hay un margen de seguridad adecuado, ¿cuál es el problema? El problema es la desinformación, el miedo y el no tener todavía una labor de convencimiento 100% hecha entre las mujeres embarazadas. Creo yo que es una pena que si nosotros tenemos una cantidad de embarazadas que ronda los 150,000, tengamos solamente 19,000 embarazadas vacunadas. Esas son cifras que deben mejorarse por el bien del país, por el bien de esa mujer embarazada, el bien de la familia. Si una mujer embarazada fallece, quedan niños pequeños, usualmente huérfanos.
y ese recién nacido también, si se salva, queda huérfano, ¿verdad? Entonces se convierte en un problema para la familia, para el país. Así que la invitación es a las embarazadas a aprovechar la oportunidad y vacunarse lo más pronto posible. Sí, gracias a la doctora Palou por sus palabras iniciales. La doctora Joyce Altamirano es intensivista en obstetricia del Hospital Escuela. Doctora, ¿qué dice inicialmente sobre este tema de las mujeres embarazadas? 4 muertas ya. Y se me ocurrió que con ustedes 3 médicos que aconsejen a la gente, porque también a lo largo de la semana pasada que estuve escuchando, creo que tienen miedo, creen que la vacuna les va a afectar el niño y eso evita que las mujeres vayan a ponerse la vacuna. Doctora Altamirano, buenos días. Doctora, enciende el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Ahí sí, perfecto. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un tema sumamente importante el que estamos tratando en este momento, sobre todo porque nos enfrentamos a un grupo poblacional donde tiene gran proporción en el país y donde lastimosamente tenemos que salvaguardar 2 vidas. ¿Qué sucede cuando una paciente embarazada se contagia con COVID-19? Nos vemos enfrentados a que se complican más rápido, son pacientes que son vulnerables a cualquier tipo de infección y sobreinfección, pacientes que al momento de tenerlas ingresadas en un hospital nos vemos enfrentados a cómo vamos a ventilarlas porque son 2 vidas las que estamos manejando, porque el embarazo per se nos lleva a una complicación de restricción pulmonar y eso dificulta aún más las terapias ventilatorias en estas pacientes. Fuera de eso, son pacientes que tenemos embarazos que son muy pequeños para llegar al término y nos vemos enfrentados en algunas ocasiones a tener que terminar ese embarazo muy temprano sin poderle dar a ese bebé alguna sobrevida fuera de la madre. Por eso la importancia de la vacuna realmente ya se ha visto que tiene una prevención casi del 85-90% de enfermedades graves. Y realmente ahora, en estos momentos, los estudios que se han hecho, se ha descubierto que no tiene ninguna complicación a nivel fetal, que es lo que preocupa a nuestra paciente embarazada. Todas las vacunas que se están estudiando hasta el momento nos protegen de poder contagiarnos contra el COVID y eso disminuye el riesgo de la paciente embarazada para llegar a estar hospitalizada y poderse complicar más. La falta de información de las pacientes o incluso tenemos mucho personal que les dice que no se deben vacunar, es lo que más está afectando a este grupo poblacional. Sin embargo, el riesgo de contraer COVID es altamente. Estamos en una situación del país donde tenemos una alta incidencia de pacientes con COVID y la embarazada no está exenta de eso. Incluso se ven más ingresos hospitalarios de pacientes embarazadas con COVID. Pacientes que caen a unidades de terapias intensivas y lastimosamente, como usted ya lo comentó, pacientes que mueren. Por eso es el llamado a este tipo de pacientes para que por favor se aboquen a las unidades de vacunación más cercanas que tengan. No existe riesgo al momento demostrado de que haya una afectación a nivel del feto. El beneficio de la paciente es mucho mayor. Son pacientes que se protegen ellas y que protegen al feto para poder contagiarse de COVID. Podemos evitar que se hayan partos pretérminos secundarios a complicación grave de COVID y podemos evitar pacientes ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Como lo comenté anteriormente, lastimosamente tenemos un pico de ingresos de pacientes embarazadas. Llevamos aproximadamente 2 meses donde estamos viendo diariamente pacientes obstétricas, pacientes embarazadas, ingresadas al hospital, referidas de otras unidades porque es el hospital escuela, el Seguro Social, donde tenemos la mayoría de pacientes que tenemos hospitalizadas. Por esta razón hago el llamado para que toda la paciente embarazada por favor acuda a vacunarse. No tenemos riesgos al momento demostrados en fetos de que haya algo malo al momento de aplicarse la vacuna. El beneficio es mayor que una complicación a nivel fetal. Muchísimas gracias. Sí. Doctor, en el hospital, ¿qué ha visto?
Yo tengo la fortuna, digo yo así, de trabajar tanto en el Hospital San Felipe y en el Hospital Escuela, y obviamente en ese sentido le puedo decir de que las complicaciones en las mujeres embarazadas se vuelven sumamente graves, al punto que, tal y como ya lo apuntaban anteriormente, en muchos de los casos tienen que llegar a la unidad de cuidados intensivos. Hemos visto, por ejemplo, en el Hospital San Felipe, aunque no han fallecido las mujeres en estado de embarazo, durante el puerperio sigue el proceso de gravedad y pueden fallecer incluso después del parto o después de la cesárea, porque estas pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, pues obviamente son aquellas pacientes que van a tener un estado crítico de la enfermedad, y que en muchos de los casos, tal y como lo hemos visto en pacientes con obesidad, en pacientes de edad avanzada, el riesgo es bastante grande. Por lo tanto, aquí el punto está en tratar de evitar de que estas mujeres embarazadas puedan llegar a ese estadio de gravedad, a esos casos en los cuales, como hemos visto en el Hospital Escuela, en muchas ocasiones hemos tenido la sala de la emergencia llena, el área de COVID, de cuidados intensivos también lleno, y eso pues obviamente es de mucha preocupación por el hecho de que se requiere más insumos, más riesgo de que esta mujer pueda fallecer producto de la enfermedad. Por lo tanto, la alternativa que tenemos acá, ya contamos con las vacunas, pueden acudir para aplicarse la vacuna. Y obviamente la ventaja que se ha visto en los procesos de vacunación a nivel internacional y lo que recomienda la literatura científica es hasta el momento que no existe limitación en el trimestre del embarazo en que se puede colocar o aplicar la vacuna, porque en algunos casos se deja para más adelante la aplicación de la vacuna o ya casi al final del embarazo. Y es importante que la mujer embarazada, independientemente del trimestre, pues se pueda realizar este procedimiento. Estuvimos dándole seguimiento a una paciente sumamente grave en el Hospital Escuela, embarazada, con un embarazo de 8 semanas, que ingresó precisamente a la unidad de cuidados intensivos. En la guardia pasada, en el turno pasado, a mí me tocó hacerle un legrado porque ese embarazo ya lo había perdido. Y obviamente el estado de gravedad de la paciente, ¿verdad?, es un estado sumamente crítico, una paciente que está con ventilación invasiva, en este caso está entubada como generalmente se conoce, ¿verdad? Y obviamente es un proceso crítico en el cual finalmente ese embarazo se perdió y la paciente con un estadio de gravedad sumamente importante, pues en riesgo de fallecer. Entonces, estas situaciones complican, ¿verdad?, a que la enfermedad progrese, a que sea una enfermedad más grave, y obviamente se puede disminuir ese riesgo mediante el proceso de vacunación. Como mencionaba, no se ha visto, los estudios han demostrado a nivel internacional que no existe limitación en el sentido del riesgo para los trimestres, pero importante, si disponemos de la vacuna, se dispone de los estudios, la indicación en este caso es aplicarse la vacuna para disminuir ese riesgo de complicaciones. Sí, cuando comenzaba la pandemia, la doctora Palou dijo que en Honduras la pandemia iba a dejar entre 30 y 35 mil muertos. Yo me acuerdo que ella estaba sentada aquí a mi derecha, creo. Según los dueños de las funerarias, ya van 19 mil muertos. Porque el gobierno el registro no tiene de todos lados. Y la doctora Palou, pues, una persona seria, capaz y que sabe. ¿Sí? Ya van 19 mil muertos. Doctora, ¿cómo está la evolución de la pandemia en el país? Aparte que estamos hablando también que las mujeres embarazadas se tienen que vacunar porque si no se mueren. Doctora, por favor. Micrófono, doctora. Perdón, sí, en el país tenemos hasta ahora alrededor de 330,000 casos reportados, 8,670 muertes oficiales, pero como usted dice,
Las funerarias nos hablan de 19,000 y aún eso hay subregistro porque en lugares remotos no se utiliza una funeraria para enterrar a una persona. Entonces, los cálculos nos dicen multiplique los números oficiales por 3, o sea, 8 por 3, 24, ¿verdad? Entonces, por ahí podría ser que anden los números reales, o sea que nos acercamos a las predicciones iniciales que se tenía usando algunos modelos matemáticos. ¿Qué podemos decir de la pandemia en Honduras ahorita? Mire, hay una transmisión comunitaria importante. Los epicentros de la pandemia sigue estando ahorita Tegucigalpa, San Pedro Sula. Las cabeceras departamentales son también lugares en donde cada vez tenemos más casos reportados. ¿Qué es lo que incide en que nosotros sigamos teniendo estos problemas? Bueno, uno es el relajamiento de las medidas de bioseguridad que tenemos como población. Luego tuvimos un retraso al inicio de las vacunas, empezamos a vacunar febrero de este año, pero lo importante es que ahora ya se está vacunando a un ritmo importante. Yo creo que en esta pandemia han habido aciertos y desaciertos en el manejo de la pandemia. ¿Qué aciertos podemos decir? El cierre temprano del país en marzo del 2020 fue un acierto que permitió que no tuviéramos incluso números mayores que algunos modelos matemáticos nos daban, hasta con 100,000 muertos, 200,000 muertos. El otro acierto que creo que fue importante, los triajes, la apertura de triajes, que aunque se había recomendado desde el año pasado, se hizo en mayo de este año, y entonces eso, aunque se hizo tarde, funcionó, ayudó, ¿verdad? Del año pasado, perdón, la apertura de los triajes. Y también las brigadas fue otra medida que apoyó y que ayudó bastante. La traída de las vacunas, ok, eso es también un hito que marca una diferencia. ¿Cuáles han sido los desaciertos? Bueno, la corrupción en medio de la pandemia, los hospitales móviles son el caso representativo de eso, que si hubieran llegado a tiempo y hubieran funcionado, habrían ayudado el año pasado, ahí alrededor de junio, julio, cuando colapsaron los hospitales. Luego todos nos recordamos los ventiladores mecánicos que nunca funcionaron, los que les faltaban algunas partes al ventilador mecánico. Están también las pruebas de laboratorio, recuerdan que se echaron a perder, que nunca se supo quiénes eran los responsables de esa situación. Luego, en la compra de las vacunas, Honduras tenía una ley que no le permitía hacer compras bilaterales. Toda compra de vacunas en el país tenía que ser a través del fondo rotatorio de la OMS. Y había que cambiar esa ley para poder hacer compras directas a Sputnik, a Pfizer, a Moderna, AstraZeneca, y esa ley se cambió hasta febrero de este año. Tarde, ¿verdad? Porque ya la mayoría de los países habían iniciado eso. Entonces, doctora, le voy a pedir disculpas, pero esto me obliga a la ley. Tengo que ir, y a los televidentes también, tengo que ir a una cadena nacional de radio y televisión. En unos momentos volvemos. Se llevó a cabo el... Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La justicia peruana evaluará este martes una apelación fiscal para encarcelar de forma preventiva a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por un caso de lavado ligado a la constructora Odebrecht. El Poder Judicial anunció que los jueces de una sala de apelaciones de Lima revisarán el caso que en junio otro magistrado rechazó y en el que la Fiscalía pidió prisión porque afirma que Fujimori incumplió las normas de conducta que le permitieron salir en libertad
condicional en 2020. Aquella decisión judicial se produjo 2 semanas después de los comicios presidenciales del 6 de junio, cuando Fujimori perdió las elecciones ante el ahora mandatario Pedro Castillo. Si bien el magistrado de primera instancia confirmó que Fujimori habló con algunos testigos con los cuales estaba prohibida de conversar, rechazó el pedido de encarcelarla porque el fiscal no advirtió a Fujimori de que estaba incumpliendo las reglas de conducta, un requisito clave para llevarla a prisión. La Fiscalía apeló la decisión, que se revisará este martes antes del mediodía vía virtual debido a la pandemia del coronavirus. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, volvemos sobre el tema que estamos hablando y el doctor aquí me decía que hay que hacer conciencia en la mujer embarazada. Shirley, adelante, Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña precisamente el doctor José Abastida, ginecólogo del Seguro Social Regional Norte, quien nos informa que en las últimas horas han ingresado lamentablemente 5 mujeres embarazadas en estado crítico. Buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciado Valladares, buenos días a la audiencia. Sí, realmente nos encontramos preocupados. En el turno que finaliza ahorita a las 7 de la mañana, de 7 de la noche a 7 de la mañana, hemos tenido un incremento en los casos de COVID. Tenemos 2 pacientes que fueron ingresadas a la unidad de COVID, a módulos, y tenemos una paciente que fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Con esto totalizamos 5 pacientes muy delicadas en unidad de cuidados intensivos, en estado completamente delicado, con embarazos lamentablemente de 21 a 32 semanas, y el día de anoche una mujer que tuvo su parto simple a las 10:30 de la noche, gracias a Dios, obstétricamente sin ninguna complicación, pero ¿qué pasó? Tuvo que ser trasladada a la unidad de módulos por la sintomatología muy marcada de COVID-19. ¿Estaban vacunadas estas pacientes? Es lo más lamentable, que a pesar de toda la información y el esfuerzo que ustedes realizan, la gente no está acudiendo a vacunarse. Tenemos la oportunidad de hablar día con día con las mujeres de controles prenatales, aproximadamente de 24 a 30 mujeres, y un promedio de 3 a 4 de ellas han acudido a ponerse la vacuna, por lo cual exhortamos y aprovechamos esta oportunidad que ustedes nos dan de dirigirnos a la población, principalmente a la población embarazada, a que por favor acudan sin ningún pretexto a aplicarse su vacuna. Muchísimas gracias. Hemos escuchado declaraciones y recomendaciones a la vez del doctor José Abastidas, quien es ginecólogo y recomienda a este grupo poblacional a vacunarse sin ningún temor. De momento es lo que se desprende desde la ciudad industrial. Retorno con usted al foro. Buenos días. Buenos días. Doctor, lo que me decía. Así es, importante reconocer esta realidad. La embarazada ha sido un grupo que no se le ha brindado esa información en el volumen necesario como para que ella pueda finalmente decidir y optar por la vacunación. Por lo tanto, esta oportunidad que tenemos el día de hoy en este foro precisamente para recomendar el proceso de vacunación en el embarazo es muy, pero muy importante. Creemos nosotros que es importante generar una campaña que insista en el proceso de información correcta, adecuada, recomendando el proceso de vacunación. Como insistía al inicio, es importante que nosotros recomendemos la vacunación, los colegas médicos, personal de enfermería, personal sanitario, personal de los hospitales, centros de salud, que recomienden a sus embarazadas el proceso de vacunación. En el país existe durante el embarazo 2 vacunas que es muy importante su aplicación, que es la vacuna del tétano y la vacuna de la influenza, o sea, la que comúnmente conocemos como la de la gripe. Entonces, estas 2 vacunas se recomiendan durante el periodo del embarazo. Por años ha sido las vacunas que nos han ayudado en la mujer embarazada a evitar complicaciones, en este caso respiratorias, y complicaciones relacionadas con el tétano. Ahora tenemos una enfermedad que es importante tomar en consideración y es el COVID-19 y en este caso pues se recomienda, adicional a estas vacunas que ya se aplicaban con anterioridad, aplicarse la vacuna para el COVID-19. Así que insistimos, exhortamos a las autoridades, al personal médico, que insistan en su población de embarazadas para que reciban estas dosis de vacuna. Pueden vacunarse con toda seguridad, independientemente del trimestre de la gestación
en que se encuentren y obviamente si requieren información adicional pueden asistir con su médico de confianza o con el personal sanitario más cercano que tengan. Existen vacunas a nivel nacional y los sitios de vacunación en este momento disponen de vacunas para aplicarse la dosis. Es importante insistir en que este proceso de vacunación es muy importante por el riesgo que ya se ha mencionado de complicaciones graves en el transcurso del embarazo. Doctora Joyce Altamirano, sus comentarios sobre esto y la situación de la pandemia también. Lastimosamente, en los hospitales de Tegucigalpa diariamente se están ingresando pacientes embarazadas con COVID. En el Hospital Escuela aproximadamente se ingresan 5, en el Seguro Social aproximadamente al día se ingresan 4 o 5 pacientes. De estas, es lamentable que ninguna de estas pacientes esté con su esquema de vacunación. Ni siquiera una dosis de vacunación han tenido las pacientes de las cuales han ingresado a estos hospitales. De las aproximadamente 5 que ingresan a los hospitales, 2 o 3 son pacientes que necesitan unidad de cuidados intensivos. De estas pacientes, 1 o 2 van a necesitar ventilación invasiva o prácticamente intubadas, dormidas. Entonces, de estas pacientes, ninguna, hasta el momento, estamos en agosto, desde que inició la jornada de vacunación de las pacientes que han ingresado, ninguna de las pacientes tiene ningún esquema de vacunación. Por lo tanto, exhortamos a la población en riesgo, en este caso la paciente embarazada, a que por favor acuda a sus unidades de aplicación de vacunas. No importa cuánto tengan de embarazo, la vacuna está indicada en cualquier momento del embarazo. El riesgo que tenemos de las pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos o que ingresan al hospital escuelas de complicación es mayor. Un aproximadamente 80% de las pacientes que ingresan a los hospitales son pacientes que se complican, pacientes embarazadas que se complican. Entre el 80 al 90% de las pacientes que ingresan son pacientes que se complican. De estas tenemos hasta el momento alta mortalidad, pacientes que ameritan maniobras ventilatorias, maniobras de alto flujo o maniobras de ventilación invasiva. Lastimosamente tenemos que llegar con la resolución del embarazo, aunque sean embarazos pretérmino o que les falte mucho para finalizarse, porque depende de la vida de la mamá. Entonces nos enfrentamos en un momento donde depende la vida de la mamá versus la del bebé. Y ya tenemos estrategias para poder prevenir esta situación a nivel del país. Por esta razón estamos exhortando nuevamente a la población para que acudan a su jornada de vacunación. Pacientes embarazadas, no hay riesgo hasta el momento demostrado en fetos. De todas las pacientes de las 19,000 que se han logrado vacunar, no se ha visto que tenga algún tipo de alteración a nivel fetal. Es más contraproducente no vacunarse por los riesgos que llevan estas pacientes. Como ya lo comentó el doctor, existen vacunas que están aprobadas durante el embarazo, incluyendo en estos momentos las vacunas contra COVID-19. No hay ninguna restricción en la edad gestacional, en cualquier momento la paciente embarazada puede vacunarse. A nivel mundial tenemos picos porque hemos bajado la guardia al momento de cuidarnos. ¿Qué sucede? No solamente vamos a hacer el llamado de atención aquí para la vacunación, también para continuar con las medidas de bioseguridad, lavado de manos, el uso de mascarilla, evitar al máximo estar en lugares públicos, evitar estar saliendo, evitar estar tocando objetos que han estado siendo manipulados por otras personas. Y si hacen esto, pues el lavado de manos y el uso de sus mascarillas frecuentemente. La paciente embarazada tiene que acudir a sus centros de asistencia de sus controles prenatales cada mes. No está contraindicado continuarlo. De hecho, la paciente tiene que continuar con sus controles prenatales siempre y cuando esté con su lavado de manos y con su uso de mascarilla. Y aparte de esto, tienen que vacunarse. Cualquier sintomatología que la paciente embarazada tenga, dolor de cabeza, malestar en el cuerpo, fiebre, acudir de inmediato a su centro de salud o a su médico de cabecera para que puedan ser valoradas. Efectivamente, aproximadamente el 60% de la paciente que llega a un control prenatal nos sale con antígeno positivo para COVID-19. Por esta razón, seguimos por este medio que la paciente embarazada por favor se pueda vacunar. Acudan a su vacunación, no está contraindicado en el embarazo. Tenemos alta cantidad de pacientes embarazadas ingresadas en los hospitales nacionales, pacientes que nos refieren de otros centros hospitalarios, pacientes que están totalmente graves y llega al punto donde tenemos que ver
la vida de la madre o la vida del feto. Entonces es una situación bien difícil la que estamos viviendo a nivel nacional, porque esto es realmente a nivel nacional la cantidad de paciente obstétrica que está siendo ingresada por COVID-19, paciente que puede prevenirse. Del 100% de las pacientes que hasta el momento está siendo hospitalizada, ninguna de estas tiene vacuna, no tiene ni siquiera una dosis. Se ha visto el impacto positivo que causa la vacuna en paciente no obstétrica, que es donde inició la jornada de vacunación. Se ha visto que el impacto de los pacientes que han ingresado a los centros hospitalarios, del 100%, solamente un 5% de estos pacientes son pacientes vacunados. ¿Qué significa eso? Que el 95% que ingresó son pacientes que no tienen vacuna. Por lo tanto, vemos la respuesta positiva de la vacuna para disminuir los casos de hospitalizaciones. Y esto no queda exento a la paciente embarazada. Al tener una paciente, una población obstétrica tan grande como tenemos en nuestro país, al poderla vacunar vamos a ver el impacto que causan con la disminución de ingresos hospitalarios, la disminución de complicaciones y por ende la disminución de la mortalidad materna. La mortalidad materna es un punto a nivel mundial que se debe disminuir en todos los países. ¿Por qué? Porque causa un impacto familiar, causa un impacto social y un impacto a nivel de país. Son pacientes que si muere una madre es un impacto para toda una familia, quedan niños huérfanos, nos sumamos en mayor pobreza a nivel de población. Por esta razón es un grupo de riesgo poblacional altamente susceptible. Son pacientes que deben vacunarse. Al tener un impacto del COVID tan alto como el que tenemos, son pacientes que tienen que acudir a su centro de vacunación. Entonces, por favor, a la paciente embarazada que pueda vacunarse, asista a su centro, a su control prenatal y acuda a vacunaciones. No hay ninguna contraindicación en ningún momento del embarazo. Doctora Palou, si nos amplía del tema y también las tendencias de la pandemia en el mundo, de acuerdo a sus estudios, sus lecturas, ¿cómo estamos? Ok, Dan. Bueno, yo creo que tenemos en el mundo una pandemia que no se ha detenido, aún en los países en donde logramos porcentajes de vacunación arriba del 50% de la población con vacunación completa. Debido a la presencia de las variantes, estamos teniendo de nuevo mayor cantidad de casos. Ahora, es evidente que las vacunas han hecho su trabajo con respecto a las muertes. Si no hubiera habido la vacunación que hay hasta el momento en el mundo, la cantidad de muertos en el mundo sería mayor. No olvidemos que se han aplicado alrededor de 4.000 millones de dosis de vacunas en el mundo. El tema es que se han aplicado la gran mayoría, cerca del 76% de esas vacunas, en los países del primer mundo, ¿verdad? Los países que producen vacunas o los países que tienen la economía suficiente para comprarla. Y hay países en África, sobre todo, que no han recibido ni siquiera una dosis de vacuna. ¿Qué error cometieron los países más ricos, los países industrializados, cuando tenían más del 50% de su población vacunada? Relajar las medidas de bioseguridad. Y todos vimos en Europa, en Estados Unidos, el decir ya no necesitan los vacunados el uso de la mascarilla, ya pueden tener una actividad más normal, parecida a la que se tenía antes de la pandemia. Y eso considero fue un error porque con la presencia de las variantes empezó entonces de nuevo a resurgir más casos. Y de hecho la mayoría de los países, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, han tenido que estar nuevamente imponiendo cierto tipo de restricciones y volver al uso de la mascarilla. Eso debe ser para nosotros una enseñanza. Creo que lo que dice la doctora Altamirano es correcto en que no debemos relajarnos. Para mí es importante ver en Honduras transmisión comunitaria importante. Vemos que hay lugares en el país, hay lugares en la costa norte, aquí en Tegucigalpa, que el 70% de las muestras tomadas resultan ser positivas, 70%. En otras el 50%, el 60%.
que en embarazadas de las que ingresan el 60% estén positivos, eso es gigantesco. Entonces, necesitamos controlar eso. ¿Cómo lo vamos a controlar? Medidas de bioseguridad, vacunación. Necesitamos que las personas entendamos que aunque estemos vacunadas, tenemos que seguir usando la mascarilla, evitando las aglomeraciones, haciendo el lavado de manos y manteniendo las distancias. ¿Por qué? Porque tenemos variantes más contagiosas que están viéndose que en muchos países esas variantes hacen que aumente la cantidad de hospitalizaciones. Y si comparamos, aquí en Honduras tenemos un ejemplo, el personal de salud. Miremos cuánto personal de salud se nos moría y cada cuánto se moría antes de que fuera vacunado. Y miremos cuánto personal de salud se muere después de la vacunación. Ha disminuido drásticamente la muerte de enfermeras y médicos después de la vacunación. Y lo mismo sucederá con la población general. De ahí la importancia de vacunarse. Tenemos que tener claro algo. No es que no nos vamos a contagiar después de vacunarnos. Disminuye la cantidad de contagios, pero se pueden dar. Lo que disminuye drásticamente es cantidad de muertos y cantidad de personas que ameritan llegar a unidades de cuidados intensivos. De ahí la necesidad de la vacunación, sobre todo en el grupo de las embarazadas, que en nuestro país está siendo un problema que la embarazada llegue. Tenemos que aclararle a la embarazada que en un inicio de la vacunación en el mundo entero se dijo que todavía no embarazadas y niños. Eso ha ido evolucionando a medida que se ha ido demostrando que sí funciona en la embarazada y sí funciona en niños. De hecho, ya la mayoría de países se están vacunando arriba de los 12 años y ya hay estudios haciéndose en niños de 3 años en adelante en varios países. De manera que en la medida que se va avanzando con la evidencia científica, se van cambiando conductas en el manejo de la pandemia. Y eso es una de las cosas que ha pasado en la vacunación de la embarazada. ¿Qué estamos viendo en el mundo? Estamos viendo en el mundo aparecimiento de variantes. ¿Por qué aparecen las variantes? Porque sobre todo en personas que no se vacunan, aumenta el nivel de contagio y mientras más se multiplica el virus, más muta. Y mientras más muta, más chance de que aparezcan variantes que sean más contagiosas y que agraven más a las personas. ¿Cómo lo vamos a evitar? Con vacunación, con medidas de bioseguridad, acudiendo al médico en cuanto empecemos a tener síntomas sugestivos. ¿Y qué puede hacerse desde el punto de vista del Estado? Mantener capacidad resolutiva en triajes, mantener capacidad resolutiva en hospitales, incrementar de ser posible esa capacidad resolutiva y mantener la velocidad e intensidad de la campaña de vacunación y extenderla tanto como sea posible. Ahorita andamos alrededor del 30-35% de la población meta a vacunar en Honduras que ya tiene al menos una dosis y andamos cerca del 20%, de entre el 15 al 20% en algunas áreas de los que ya tienen 2 dosis. Acordémonos que la población meta vacunar en Honduras anda alrededor de los 7 millones de habitantes y se han aplicado hasta el momento 3.5 millones de dosis de vacunas y alrededor de 1 millón de personas que tendrían ya las 2 dosis, ¿verdad? Entonces, eso tiene que mantenerse a esa velocidad, si es posible, enfatizarla. La población tiene que colaborar manteniendo medidas de bioseguridad y el Estado manteniendo y mejorando capacidad resolutiva de triajes, de hospitales, unidades de estabilización que son necesarias. Hay algo positivo que estamos viendo y es que algunos hospitales, el tórax, por ejemplo, ha reportado que ha disminuido un poco la cantidad de ingresos y que estaba hace unos 3-4 días a un 70-80% de ocupación después de haber estado en un 110%. Es por las vacunas, en parte es por las vacunas. Y esperamos entonces nosotros que se continúe vacunando y que las embarazadas se concienticen que por su niño, por su hijo, por su familia, se tienen que vacunar
para evitar morir de COVID. Doctor. Gracias por la oportunidad de poder enfatizar, ¿verdad?, la importancia y la necesidad que hay en nuestro país actualmente para que las mujeres embarazadas acudan al proceso de vacunación. Algo muy importante y que yo creo que hay que recalcarlo es el hecho de que hay que insistirle a nuestras mujeres embarazadas, a las parejas que tienen ellas, para que colaboren, a su familia, en el sentido de que recomienden el proceso de vacunación. ¿Por qué no quieren ir las mujeres embarazadas a vacunarse? Hay muchos factores y uno de esos que yo creo que hay que reconocer es el hecho de que inicialmente se mencionó el riesgo que había de la vacunación para las mujeres embarazadas. Recordemos que esta es una enfermedad nueva, una enfermedad que nosotros estamos aprendiendo mucho a medida ha ido pasando el tiempo. Y obviamente una de las precauciones que había inicialmente era que la embarazada es un grupo que se ha excluido. Como en todos los procesos de investigación siempre se excluyen mujeres embarazadas, cierto grupo de edad infantil. Entonces en este caso obviamente las embarazadas han sido excluidas de estos procesos de investigación y no se tenía información al respecto, pero se ha visto en los procesos de vacunación que han ocurrido en otros países y en nuestro país también, que la vacunación en la mujer embarazada es segura. Hay que, perdone que lo interrumpa, hay que como retomar una campaña, porque como bien lo decía la doctora Palou, la doctora Joyce Altamirano y usted mismo, al inicio se dijo que la mujer embarazada y los niños no debían vacunarse. Así es, eso es muy, pero muy importante y tenemos que insistirlo en que eso ha cambiado. Es un proceso en que nosotros ya tenemos información, ya tenemos evidencia que la vacunación en el embarazo es segura, que no afecta al bebé. Insistir en que no se trata de que son virus completos de la enfermedad que se está poniendo en la vacunación, no es eso lo que se está aplicando, es una parte, una porción y en algunos casos es una proteína que le permite generar esos anticuerpos. Y yo hacía la aclaración y la comparación en el sentido de que hemos vacunado durante muchos años lo que es la vacunación para el tétano y la vacunación de la influenza, que hemos visto a lo largo de los años que son seguras, y obviamente en este caso, por el riesgo que implica contraer la enfermedad durante el embarazo y la posibilidad de que pueda llegar a enfermedad grave, a complicaciones bastante severas y finalmente a la muerte, pues obviamente la vacunación tiene esa ventaja que va a disminuir esa posibilidad de complicaciones, de enfermedad grave y disminuir ese riesgo de muerte. Eso es algo que nosotros le debemos insistir en que el proceso de la vacunación en la embarazada es algo muy, pero muy necesario y que debemos avanzar de manera mucho más rápida de lo que lo estamos haciendo hasta este momento. Doctora Altamirano, aquí tengo que el grupo etario más afectado en este momento son los jóvenes y las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque como se comentó en la charla, son los pacientes, es el grupo que lastimosamente tiene menos medidas de precaución, es el grupo que está más renuente a la vacuna. Lastimosamente la paciente embarazada es una paciente que obstétricamente se condiciona como vulnerable para otro tipo de sobreinfecciones, lo que complica aún más el riesgo de caer a una unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente, al inicio de la pandemia, se veía que el coronavirus impactaba solamente en personas de la tercera edad o personas adultas, y por esta razón inicia la jornada de vacunación con este tipo de personas. Sin embargo, a medida que van pasando el tiempo, nos vemos enfrentados a que realmente la persona joven, incluso en estos momentos, los niños también se ven infectados con coronavirus, pero como las campañas de vacunación al inicio se centró solamente en personas de tercera edad, hasta con el tiempo fuimos cambiando eso. Por esa razón son los grupos más vulnerables en este momento, porque son los grupos que en un inicio se creía que no se iban a contagiar. Así que llevamos 3 años de una enfermedad nueva, una enfermedad que el comportamiento es dramático, es un comportamiento paciente críticamente enfermo. Entonces, con estos 3 años que llevamos, nos hemos dado cuenta en la actualidad que todos estamos expuestos a coronavirus.
que pacientes desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad se ven propensos a contagiarse con COVID-19. Por esa razón, las campañas de vacunaciones cada vez se van disminuyendo las edades para poder aplicar la vacuna. Sin embargo, como lo estaba comentando la doctora, ya hay estudios que se están haciendo de niños a partir de 3 años en Europa. Se están haciendo estudios de que se puedan vacunar los niños mayores de 3 años. Son cosas que todavía siguen en investigación ahorita, pero ya se está bajando la edad, no nos vayamos muy lejos. Aquí en Centroamérica ya hay países que están vacunando a niños mayores de 12 años. Entonces, por esa razón es el grupo poblacional que está más en riesgo, porque son un grupo poblacional que no tiene medidas de bioseguridad y que están renuentes a la vacunación. Entonces, hacemos el hincapié y el llamado para estas personas para que por favor puedan acudir a sus centros de vacunación más cercanos. Y también, de la misma forma, continuar con las medidas de bioseguridad. No el hecho de que ya me haya vacunado significa que yo puedo andar sin mascarilla, significa que voy a disminuir el distanciamiento social, el lavado de manos, porque yo puedo ser un carrito, por decirlo de esta manera, para poder infectar a alguien en mi familia. Entonces, personas jóvenes, personas embarazadas, incluso los niños, evitar estar en grupos, en aglomeraciones, evitar estar al distanciamiento, continuar con el distanciamiento social, lavado de manos. No porque yo me vacuné significa que no pueda contagiarme con COVID-19 y no pueda seguir propagando la enfermedad. Por esa razón debemos de continuar las medidas de bioseguridad y eventualmente iniciar campañas para podernos vacunar y disminuir así la infección por coronavirus. Recuerden las pacientes embarazadas. ¿Cuál es el problema de la paciente embarazada? Aparte de que son más vulnerables a infecciones, a sobreinfecciones, el problema es que son 2 vidas. No es que el paciente no embarazado no caiga dentro de la importancia de su cuidado, sin embargo, tenemos más conciencia y menos miedos a la vacunación. Entonces, son pacientes que se vacunan aún más, la paciente embarazada no, por el miedo que tienen de que la vacuna les vaya a provocar algún problema tanto a ellas como al bebé. Recordamos, hacemos hincapié, hasta el momento no hay riesgo de que el feto tenga algún tipo de malformación. Podemos hacerlo en cualquier trimestre del embarazo, en cualquier momento del embarazo tenemos que iniciar nuestra jornada de vacunación y a pesar de que nos vacunemos, continuar con las medidas de bioseguridad. El 100% de las pacientes que están siendo hospitalizadas son pacientes que no tienen ni una tan sola dosis de vacuna. Entonces, hincapié a la paciente embarazada, continuar con las jornadas de vacunación, acudir a los centros a vacunarse, igual pacientes en grupos vulnerables, niños, pacientes embarazadas, pacientes jóvenes. Acudan a jornadas de vacunación. Recordemos que tenemos familia y que podemos ser el carrito para contagiar aparte de nuestra familia. Entonces, una vez vacunadas, continuar por favor con las medidas de bioseguridad. Voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados en un momento. Es increíble, tenemos que convencer a la gente que se vaya a vacunar. Yo he dicho por semanas que todo el que tenga la posibilidad de vacunarse, que se vacune. Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. Doctora Palau, es increíble cómo motivamos a la gente para que se vacune, doctora. Bueno, yo creo que la mayor motivación es preservar su vida y ayudar a preservar la vida de sus familias. Tenemos que, mirémonos, como les decía, en el personal de salud. Acordémonos cuántos médicos, cuántas enfermeras murieron antes que se vacunaran. Miremos cuántos están muriendo ahora. La diferencia es enorme. Si queremos que nos pase algo parecido, tenemos que vacunarnos todos. No es que las personas no se van a infectar. Sí se pueden volver a infectar porque tenemos circulando en el país las variantes que están circulando en el mundo y que son más contagiosas. Pero lo que vamos a evitar es que la mayoría de los que se contagien se compliquen y se mueran. Eso es lo que las vacunas le ofrecen a la población. Disminuir muerte, disminuir riesgo de enfermedad grave.
Y lo estamos viendo en el mundo. La velocidad que llevaba la mortalidad en el mundo es menor en los países que tienen mayores porcentajes de vacunación. Se siguen contagiando, sí, pero no se mueren tantos como se morían inicialmente, que es al final lo que se desea, preservar la vida. Acordémonos, la embarazada, por el embarazo per se, hay una inmunosupresión relativa. Y esto, sumado a que no está vacunada y si no sigue las medidas de bioseguridad, entonces el riesgo de enfermarse y complicarse es mayor, porque la embarazada, de repente el esposo trabaja, llega a la casa, si el esposo se contagia, ella también se contagiará. Si los niños se contagian, en Honduras cada vez estamos viendo más niños contagiados y personas más jóvenes contagiarse. Entonces, si los demás niños de esa embarazada se contagian, ella también se va a contagiar. Necesita estar protegida por la vacuna. ¿Qué va a hacer la vacuna? Va a hacer que se produzca un nivel de anticuerpos, que son las defensas de las personas. Va a haber también inmunidad celular, células que guardan memoria inmunológica, que se llama, que nos van a defender cuando esa persona se exponga al virus real. Y esto es lo que logramos con las campañas de vacunación. Y si no, miremos lo que han hecho las vacunas en otras enfermedades. ¿Cómo se erradicó la viruela del mundo a través de las vacunas? ¿Cómo se ha disminuido la polio, el sarampión a través de las vacunas? De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que después del agua potable, la vacunación es la segunda medida de salud pública más importante en la historia de la humanidad. Se han erradicado enfermedades del mundo, como el caso de la viruela, por la vacunación. Se desaparecen enfermedades de continentes enteros, como la polio. ¿Desde cuándo no tenemos polio en Honduras? ¿Desde cuándo no tenemos sarampión? Por las campañas de vacunación. Miremos el COVID y la influenza. Probablemente COVID esté con nosotros muchos años, pero probablemente a través de vacunación podemos lograr que se convierta en algo endémico, no pandémico ni epidémico como está en este momento, ¿verdad? Entonces, si quiere preservar su vida y ayudar a preservar la de su familia, se tiene que vacunar, ¿verdad? Eso tiene que estar muy claro en la mente de todas las personas y especialmente en el grupo de embarazadas, que es el grupo con el que estamos teniendo problemas en este momento. Sabemos que en un inicio se dijo no se vacune, pero ahora le decimos sí, vacúnese. ¿Por qué cambiamos de opinión en la comunidad médica internacional? Porque la evidencia demostró que no hay problema cuando se vacuna a la embarazada, que al contrario, más bien se favorece a ella y al feto, porque cuando ese niño nace, nace ya con defensas en muchos casos, cuando la mamá se ha vacunado. Entonces, quiere protegerse a usted misma, quiere proteger a su hijo, vacúnese. Y ahorita que tiene la oportunidad, hágalo, porque esas oportunidades no pueden perderse. Esos errores se pagan con la vida muchas veces. Doctora Joyce Altamirano, ¿comentarios? Micrófono, doctora. Perdón, como lo acaba de comentar la doctora Palou, preservar su vida y la de su familia. Recordemos que muchas de estas pacientes ya son madres. Muchas de las pacientes que tenemos embarazadas ya son madres. Recuerden que esos niños dependen de ustedes, que no hay nadie va a cuidar a su bebé como una madre. Entonces, quiere preservar su vida, quiere darle vida a ese bebé que está criando dentro de su útero. Y aparte de eso, tiene sus hijos ya grandes, por favor, vacúnese. No hay contraindicación de la vacuna en la paciente embarazada en ningún momento del embarazo. Acude a su jornada de vacunación, inicie el esquema de vacunación, continúe las medidas de bioseguridad y recuerde que hay niños que dependen de usted. No queremos dejar niños huérfanos, no queremos que se pierda la vida de una madre, así que por favor acudan a vacunarse. Lo más importante ahorita en estos momentos es la vacunación, continuar medidas de bioseguridad. Recuerden que muchas de ustedes ya son madres y hay niños de 5, 6, 7, 8 años que dependen de ustedes y es
triste y es lamentable ver partir una madre, es triste para nosotros ver partir una madre y saber que quedan niños huérfanos. Así que por favor, eviten la mortalidad y acudan a las jornadas de vacunación. Cuídense ustedes, cuiden el bebé que está dentro de su útero y cuiden a sus hijos que están fuera. Sus hijos dependen de ustedes, su familia depende de usted. La paciente embarazada es el pilar fundamental de una casa. Ustedes son el pilar fundamental, así que por favor acudan a su jornada de vacunación. Doctor. Algo que también quería recomendar es el hecho de que si ustedes ven las campañas que actualmente se está desarrollando, menciona la edad de 18 años y más. Recordemos que en nuestro país existe un grupo de mujeres embarazadas que es bastante grande, casi un tercio de las embarazadas que acuden a nuestros hospitales, a la consulta nuestra, pues obviamente pertenecen a ese grupo de adolescentes embarazadas, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá en nuestra población. Importante recomendar que si está embarazada, usted puede acudir para la aplicación de esa vacuna. No se preocupe, usted puede vacunarse, está embarazada, el trimestre del embarazo no importa, usted puede estar en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, no necesita ningún requisito especial para recibir su vacuna, más que acudir a algún centro de vacunación y aplicarse la dosis. ¿Está lactando y piensa ponerse la vacuna? También no hay contraindicación para que usted durante el periodo de la lactancia pueda aplicarse esa dosis de vacuna y estar protegida. Obviamente es importante que todo el grupo de las mujeres en edad reproductiva reciban esa vacuna. Aquella que cree que puede estar embarazada, también se puede aplicar la dosis. No existe riesgo incrementado de tener aborto, no existe riesgo de defectos congénitos asociado al proceso de la vacuna, no existe riesgo asociado a que pueda presentar malformaciones, o sea, defectos al momento del nacimiento derivados de la vacunación. Entonces, por lo tanto, tampoco existe riesgo con el proceso de vacunación que vaya a desarrollar la enfermedad producto de la vacuna, pero siempre es importante lo que se ha insistido, que a pesar de que se encuentre vacunado, continúe con las medidas de bioseguridad, porque es importante continuar con su mascarilla, continuar siempre con el proceso de lavado de manos frecuentemente y también continuar con el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, porque en esas circunstancias usted tiene menos posibilidad de infectarse, menos posibilidad de complicarse y obviamente menos posibilidad de llegar a tener una enfermedad grave y de fallecer. ¿En qué sitio se puede vacunar? En cualquier sitio de todo el país donde usted se encuentre, en el centro de salud más cercano, existen los centros para la vacunación y usted puede acercarse a esos sitios de vacunación, aunque a usted no lo hayan llamado y no le hayan dicho que sea el grupo para vacunarse, usted puede acudir y las embarazadas, como en todo momento, tienen prioridad para el proceso de vacunación. Por lo tanto, acuda al centro de vacunación más cercano que exista, ahí en su comunidad, aquí en el Distrito Central, en San Pedro Sula, en Cortés, que tenemos una población de embarazadas sumamente grande, deben de acudir para recibir su dosis de vacuna. Hasta el momento, la vacuna ha demostrado que es una vacuna segura, que se puede aplicar, que no existen riesgos asociados por el mismo proceso de la vacunación para complicaciones, tanto en la mujer como en el feto o en el recién nacido. Así que el proceso de vacunación está disponible y es un proceso seguro y recomendable. Incluso si usted tiene menos de 18 años, como les mencionaba, pero si está embarazada, acuda para que reciba su dosis de vacuna. Doctora Palou, ¿el proceso de vacunación va correctamente o falta algo? ¿O cómo está, cómo lo visualiza? ¿Su análisis cuál es? ¿Cómo va el proceso de vacunación en el país? Bueno, yo creo que el proceso inició lento, ¿verdad? Porque la ley se cambió hasta en febrero de este año. Al cambiar esa ley que decía que solo se podía comprar vacunas vía OMS, ya el país pudo hacer negociaciones bilaterales con la Sputnik, con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca.
Pero bueno, ahorita la velocidad que ha ido adquiriendo el proceso de vacunación me parece que ha sido hacia la mejoría y esperamos que esa velocidad continúe. El proceso de vacunación debe ser simultáneo, ¿verdad? Y debe hacerse idealmente, ojalá el país pudiera empezar a vacunar ya desde los 12 años en adelante, que Pfizer ya se está vacunando desde los 12 años en adelante en varios países y ojalá Honduras también se pueda, ¿verdad? Empezar porque estamos teniendo más niños en esa edad infectándose y estamos teniendo más personas jóvenes infectándose con las nuevas variantes que con el virus original de Wuhan. Entonces, las vacunatones creo que sí ayudan, sí colaboran, pero es importante mantener organización, que si se dice, hoy se va a vacunar segunda dosis de Moderna en tal lugar, se haga. O mañana se va a vacunar primera dosis de tal vacuna en tal lugar, se haga. Porque de repente ha pasado que se da un anuncio que se va a hacer una cosa, la gente llega, pero se cambia y se da como una otra información y eso confunde a las personas. Entonces, tratar de corregir eso, que la información que se dé sea fehaciente, que si se dice hoy se va a vacunar segunda dosis de Sputnik en tal lugar, se haga, ¿verdad? Y no que se cambie a última hora esa decisión. Porque ese tipo de confusiones puede todavía disminuir más la cantidad de gente que se quiera vacunar. Y con la embarazada creo que necesitamos reforzar campañas de información, campañas publicitarias dirigidas específicamente a la embarazada, aclarándole las dudas que tiene la embarazada de por qué no se vacuna. Todo lo que ha dicho el doctor Rodríguez, lo que ha dicho la doctora Altamirano, no hay problema de si está en el primer trimestre, segundo, tercero, no va a haber problema con su niño no le van a hacer con malformaciones, no se le va a morir su niño en el útero porque usted se vacune. Al contrario, la vacunación va a ayudar a preservar la vida de la embarazada y la vida del niño que tiene gestándose. Y creo que eso se tiene que repetir y repetir hasta la saciedad, hasta que la embarazada comprenda, entienda y acepte que la vacunación es su mejor opción en este momento. Doctora Altamirano, ¿qué nos dice la vacunación? Y la verdad que qué bueno que 3 médicos tan importantes están aconsejando a las mujeres, especialmente a las que están embarazadas, y a la población en general, que hay que vacunarnos. Doctora. Continuar nuevamente repitiendo, paciente embarazada, por favor, vacúnese. Lo que comentó el doctor Rodríguez es algo muy importante, no porque tenga menos de 18 años, no voy a acudir a vacunación. Si está embarazada, por favor, vacúnese. Algo importante, la lactancia materna no está contraindicada con el COVID-19, no está contraindicada la vacunación incluso en la lactancia materna. El feto se ha visto que nace con defensas una vez que nace de una madre vacunada. Son fetos que nacen con defensas contra el coronavirus. Entonces nos encontramos en un punto crítico de la paciente obstétrica, paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente, del grupo de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos hemos tenido que ver muchas muertes. Entonces, por favor, a la paciente embarazada se le repite y se le hace hincapié que acuda a su jornada de vacunación. No tenemos contraindicación en ningún trimestre del embarazo para podernos vacunar. No hay contraindicación en la lactancia materna o en el puerperio inmediato. Paciente que acude a un centro hospitalario, por favor, acuda a jornadas de vacunación. El Hospital Escuela tiene campaña de que toda paciente que está llegando a la emergencia se envía inmediatamente a la consulta externa para que pueda recibir su vacuna. Se implementó un nuevo cubículo solamente para vacunación de paciente obstétrica por la alta demanda que tenemos de paciente embarazada con sintomatología positiva por COVID o con antígeno positivo por COVID. Entonces, paciente embarazada, por favor, acudan a sus jornadas de vacunación. No tenemos ninguna contraindicación sobre jornadas de vacunación en este momento de la pandemia, y tenemos muchas hospitalizaciones. 100% de la paciente hospitalizada es paciente que no está vacunada. Así que, por favor, acudan a sus jornadas de vacunación. Doctor, ¿cómo están los hospitales y triajes? Es importante reconocer que durante este último
año, desde inicio o final del año pasado, ya nosotros vimos que había un incremento en el número de personas que llegaban buscando atención a los triajes, al punto que se ha mantenido una ocupación en algunos casos por arriba del 100% en algunos hospitales, y seguimos teniendo una ocupación bastante alta. Sí ha disminuido un poco, pero obviamente necesitamos nosotros hacer énfasis en este proceso de vacunación, tal y como ya se apuntaba anteriormente, para tratar de disminuir más las personas que requieren hospitalización. Y obviamente si nosotros disminuimos el número de personas que van a requerir hospitalización, porque si en este momento andamos entre un 80 y 90% de ocupación a nivel de los hospitales, si seguimos sin mantener las medidas de bioseguridad y realizando muchas actividades sin tomar en cuenta estas medidas de bioseguridad, obviamente el número de personas, tal y como ha sucedido en otros países, ¿verdad?, donde ha habido desbordamiento de los hospitales y ha habido falta de capacidad de resolución, y estamos hablando de países de primer mundo con una capacidad de atención en salud sumamente grande, no digamos nosotros, donde las limitaciones a nivel de salud son bastantes. En ese sentido es imperativo que continuemos con el proceso de vacunación para tratar de disminuir este número de personas que requieren hospitalización. Andamos alrededor de un 80 a un 90% que se mantiene generalmente en ese nivel, y a nivel de los triajes se ha visto una leve disminución. Siempre existe una demanda bastante importante a nivel de estos sitios que nosotros creemos se deben de mantener en ese proceso de atención, porque ha sido lo que ha logrado contener y evitar el colapso a nivel de los hospitales de todo el país. Entonces, en este sentido, han sido la clave en este manejo de la pandemia para evitar situaciones que se han dado en otros países que hemos visto cuando la capacidad de atención se vio rebasada. Entonces, es muy importante que sigamos con este proceso, que sigamos con las medidas de bioseguridad, que sigan funcionando y manejando los trajes en este momento, porque son una respuesta muy importante para la población y son el sitio en el cual son la atención primaria para la población, y los hospitales simplemente quedan como un proceso de secundario para hospitalización en aquellos casos que así lo requieren. Entonces, seguimos con la situación bastante compleja, bastante complicada, la enfermedad no se ha ido, seguimos con niveles altos de contagio, ya se mencionaba por los ponentes anteriormente, y debemos nosotros continuar con este proceso de atención y de medidas de bioseguridad para evitar incrementar esos números. La enfermedad no se ha ido y los contagios son bastantes. Aquí me escribe una amiga y me dice: hola Raúl, te cuento que las clases híbridas empiezan el lunes y aún ponen trabas para que los niños se vacunen. ¿Cómo así?, le pregunté yo. Mi hijo no va a ir. La escuela americana empieza el lunes clases híbridas. Una parte de los niños van y otra parte no. Pero andan pidiendo vacuna para hijos de 12 años. Si lo llevas con un dictamen médico, se lo piden. Deberían abrir para todas. Las variantes Delta tienen jodidos en hospitales a niños y abren clases, pero no el Congreso. Sin vacuna, o sea, yo no mandaré a mi hijo. Doctora Altamirano. Se está viendo una alta incidencia de niños con COVID-19. Tenemos varios hospitalizados. El Hospital María incluso no tiene cupos ahorita ya para niños con COVID-19. Me tocó ver la semana pasada un niño de 3 años positivo por COVID-19. Entonces, me parece que realmente si el niño no está vacunado, no debería de tener clases presenciales, porque lastimosamente son un grupo en riesgo que se pueden contagiar de COVID-19, se pueden morir por COVID-19. Entonces, como lo comentó la doctora Palou, ver en qué momento el gobierno o nuestro país se disminuye aún más. Pfizer ya dio visto bueno para aplicar vacunas a mayores de 12 años. En otros países ya lo están haciendo. Ver en qué momento en Honduras se logra también esa apertura. Ya se logró la apertura para paciente embarazada.
y tenemos niños que están contagiados por COVID-19. Niños desde 3 años hasta para arriba he visto niños positivos por COVID-19. Ver qué apertura se va a hacer a nivel del país para poder disminuir estos contagios y para poder aprobar las vacunas en estos niños. Pero sí es lamentable el hecho de que se quieran hacer clases presenciales porque realmente están expuestos a coronavirus y están contagiados por coronavirus. Las nuevas cepas del coronavirus contagian a menores, mayores. No hay grupo de edad que no se contagie. Ya se vio que tenemos pacientes de todas las edades contagiadas por coronavirus. Doctora Paló, me dice la televidente, exacto, entonces que abran las vacunas para todos los mayores de 12 años, con o sin condiciones médicas. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que sí, debería de hacerse. Para mí, no se pueden abrir las escuelas mientras no se tenga todo el personal docente, administrativo y técnico de las escuelas vacunados, los niños y los padres de familia vacunados. Porque de lo contrario, ese va a ser un sitio de contagio y de contagio importante, ¿verdad?, para el país. Ustedes han visto en las noticias internacionales cómo se aperturaron clases en varios países del primer mundo y se tuvieron que volver a cerrar, ¿verdad?, porque en las primeras 2 semanas ya empezaba el nivel de contagio a aumentar. Y lo mismo nos puede pasar acá. A nivel privado están empezando las clases. Yo creo que a nivel privado se tiene más recurso económico para que las clases pudieran continuar siendo con las medidas de la tecnología. Ahí no tienen el problema económico, con la medida tecnológica a tomar para que las clases sigan un curso lo más parecido posible a la clase presencial. Perdón, a nivel público, ahí sí hay un problema porque ya sabemos, muchos niños no tienen acceso a un teléfono inteligente, a una computadora, a una tablet, y muchos lugares del país no tienen acceso a internet. Ahí la situación es más compleja. Pero creemos que a nivel público las clases empiezan en febrero. Entonces, ¿qué nos queda de este año? A nivel público quedan, ¿qué?, 2, 3 meses de clase. Creo que los debería de aprovechar el Estado en mejorar las condiciones de los centros educativos, en asegurarse que los centros estén en condiciones adecuadas para ver si el próximo año es factible, que lo dudo, que puedan volver a clases semipresenciales. Me parece que se aprovecharía mejor el tiempo así que enviando los niños a nivel público a las escuelas sin estar vacunados ellos, sin estar vacunados todos los padres de familia y sin tener vacunado el 100% del personal administrativo y docente. A nivel privado, considero yo que muchos padres de familia fueron a vacunarse fuera de Honduras desde hace ya varios meses. Docentes probablemente también estén vacunados y hay niños de más de 12 años que ya han viajado a países donde se está vacunando a niños mayores de 12, pero no son la mayoría. En mi opinión, mientras el Estado no esté vacunando a los mayores de 12 años, no debería aperturar escuelas. Yo comparto lo mismo con la doctora, incluyendo a la gente más pudiente, que como dije la doctora, tienen más posibilidades económicas, los papás y los niños ya se vacunaron, pero ir es un riesgo. Doctor. Sí, es importante que consideremos nosotros varios aspectos, y no solo es el hecho de que el riesgo que tienen esos niños, sino el riesgo que tienen las personas. Recordemos que nuestra población no está completamente vacunada, hay un grupo bastante grande de personas que no están vacunadas. Si bien es cierto, el número y complicaciones que se dan en niños es mucho menor que en adultos o en aquellas personas que tienen otras enfermedades de base que pueden complicar su salud y llevarlos a un estado de gravedad bastante importante o incluso a la muerte, pues obviamente sí se ha visto niños que se compliquen de manera importante y que finalmente pues tengan enfermedad pero muy grave. Es importante reconocer que estos también pueden llevar este tipo de virus a sus casas, a aquellas personas que aún están reacias al proceso de vacunación, y obviamente tenemos que esperar un incremento bastante considerable en los contagios
en las enfermedades graves y en los fallecidos, que finalmente es la preocupación que nosotros tenemos. A nivel hospitalario nos complica más el hecho de la necesidad de cupo de hospitalización, que hemos tenido momentos bastante complicados. Yo le puedo mencionar a título del Hospital San Felipe que iniciamos nosotros con el proceso de atención desde la primer paciente, incrementamos 25 camas inicialmente, rápidamente a las 2 semanas siguientes hubo necesidad de 50 camas, 2 semanas después necesitamos incrementar 50 camas más, llegamos a 100 y finalmente llegamos a 118 camas habilitadas porque no teníamos dónde colocar más pacientes por el hecho de la necesidad en estos picos que ocurren durante el proceso de atención. Lo mismo nos sucedió a inicio de este año, donde se había disminuido a final del año pasado el número de camas y volvimos a incrementar el número de camas de 80 a 100 camas, abrir la unidad de cuidados intensivos, y eso implica una mayor necesidad de recursos que debemos de utilizar para otro tipo de atención que desgraciadamente se ha ido descuidando por el hecho de que no tenemos la capacidad de brindar atención tanto para pacientes COVID, ¿verdad?, que requieren hospitalización, porque los espacios que se han habilitado son los mismos que se requieren para otro tipo de enfermedades, y obviamente tenemos que ir pensando en que este proceso de atención en la salud debe de continuar con el resto de enfermedades que nosotros debemos de atender, así como por aquellos procedimientos que se han ido dándole más tiempo por el hecho de que no se han considerado urgentes, pero para la persona que tiene la enfermedad cualquier proceso de estos es urgente. Así que hay que ponerle mucho cuidado a esos procesos de reapertura, y obviamente nosotros como hospitales preocupados por la posibilidad de incremento de necesidad de hospitalización. Bien, vamos a la parte final del programa. Doctora Joyce Altamirano, quiero agradecerle el haber participado con nosotros esta mañana, y le cedemos las cámaras y los micrófonos de Canal 11 y Radiovisión Honduras para que le dé recomendaciones al pueblo hondureño, a la mujer embarazada, a los padres de familia y a todos, que insisto, todo el que tenga oportunidad hay que vacunarse. Doctora Altamirano, ha sido un placer que haya aceptado la invitación que le giramos. Por favor. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los teleaudientes, por favor, les pedimos de manera más encarecida, continúen con las jornadas de vacunación. La paciente embarazada continúe con las jornadas de vacunación. No tenemos contraindicación de la vacuna durante ningún trimestre del embarazo. En cualquier momento pueden acudir a vacunarse. Tenemos más beneficios de la protección que me va a dar la vacuna que tener que ver estas madres fallecer, dejando niños huérfanos, partos pretérminos que al final son niños huérfanos. Por favor, paciente obstétrica, paciente embarazada, acuda a sus jornadas de vacunación. Aunado a las jornadas de vacunación, continuar por favor las medidas de bioseguridad, el aislamiento social, distanciamiento social, lavado de manos, el uso de sus mascarillas, tener que salir lo menos que se pueda en la paciente obstétrica, evitar visitas en casa a la paciente embarazada, a los padres de familia, si no tenemos niños vacunados todavía, evitar que nuestros niños continúen en áreas de aglomeración, porque también están propensos a poderse contagiar con coronavirus y también están posibles a poder fallecer por coronavirus. Tenemos nuevas cepas que hay a nivel mundial. Gracias a Dios ya existe lo que es la vacuna para poder disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. Esperemos que en nuestro país pronto se pueda disminuir aún más la edad para comenzar a vacunar a pacientes mayores de 12 años. Pero por favor, mientras eso sucede, continuar con nuestros niños las medidas de bioseguridad que requieren. Yo sé que generalmente los padres de familia son los que tienen que acudir a situaciones laborales. Por favor, padres de familia, vacúnense. Ya se disminuyó, ya se abrió, ya tenemos apertura para todas las edades, mayores de 18 años, sin importar si tienen alguna enfermedad contraproducente o no, para que puedan vacunarse, ya que ustedes también son un carrito para poderse contagiar de coronavirus y poder contagiar tanto a mi esposa embarazada como a mi hijo menor de 18 años que no se ha vacunado. Así que por favor, a toda la población en general, acudan a las jornadas de vacunación. No tenemos contraindicación de las vacunas, es más el beneficio que el hecho de tener que ver hospitalizado a mi familiar o incluso muerte para mi familiar.
Entonces, por favor, acudan a jornadas de vacunación. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece un medio muy práctico para poder decirle a toda la población que acudan a vacunarse. Gracias a la doctora Joyce Altamirano por haber participado. Doctora Palou, gracias también siempre por su gentileza de estar con nosotros. El mensaje a la población, doctora, que es difícil, ¿va? Los hondureños somos difíciles de hacer caso. Yo veo que la gente va a ver partidos juntos, que los bares están repletos. Yo entiendo a los dueños de los bares, necesitan vivir, pero el coronavirus ahí está y siguen muriendo hondureños todos los días. Doctora Palou. Bueno, gracias por la invitación también. Ha sido un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia y decir que la pandemia no ha terminado. La pandemia evoluciona, el virus evoluciona y nosotros tenemos que aprender a convivir con esto. Probablemente serán muchos meses más antes que estemos libres de esta pandemia. ¿Qué armas tenemos contra la pandemia? Tenemos las medidas de bioseguridad, que ya todos las conocemos, tenemos la vacunación. Y esa vacunación es de aprovecharla. Miren, nunca en la historia médica de la humanidad se había producido una vacuna tan rápidamente. Usualmente las vacunas tardan mínimo 6-7 años en producirse. Aquí en un año ya teníamos vacunas. Aprovechemos eso, por favor, vacunémonos. Eso ayudará a disminuir las muertes y a disminuir la saturación de hospitales. Tenemos que entender que esto se hace por nuestra propia vida. Al gobierno tenemos que mantener la intensidad de la campaña de vacunación, llegar a la meta, porque con la variante Delta, que muy probablemente ya está en Honduras, la inmunidad de rebaño se logra con el 90% o más del 90% de la población meta vacunada. Si queremos llegar a ese 90%, tenemos que mantener y aumentar, de ser posible, la intensidad de la vacunación, además de mantener la capacidad resolutiva de triaje, centros de estabilización y hospitales. La población, por favor, medidas de bioseguridad, acudir a vacunarse. Mujeres lactantes, mujeres embarazadas, del trimestre que sea, de la edad que sea, si está embarazada se puede vacunar. Si quiere a su familia, vacúnese. El amor se demuestra. Y usted puede demostrar el amor a su familia vacunándose para mantenerse viva y poder cuidarnos. Gracias por la oportunidad. La doctora Elsa Palou, ex ministra de Salud Pública, participando esta mañana. Doctor Heriberto Rodríguez, gracias por venir y su mensaje. Así es, gracias. Yo definitivamente como médico ginecostetra, verdad que mi especialidad es el proceso de atención de la mujer embarazada en sus diferentes etapas y las complicaciones derivadas de estas, y como médico perinatólogo, verdad, por mi especialidad en esta área, quiero darle las gracias a usted, a su medio, por siempre salir adelante en este tipo de campañas. Que son muy, pero muy importantes para la población. La mujer embarazada es un grupo donde se ha llenado de mucha desinformación, información que en muchos de los casos hace mucho daño para que pueda haber confianza por parte de las mujeres en el sentido de que hay necesidad de aplicarse la vacuna, que hay necesidad de que ese bebé esté protegido. Recuerde que si la embarazada se vacuna, pues obviamente está al mismo momento vacunándose y protegiendo a ese bebé y a ese recién nacido que pronto va a estar ahí y que necesita los anticuerpos necesarios porque el virus sigue presente y por lo tanto las medidas de bioseguridad que debemos de seguir no las debemos dejar de lado. Son simples las medidas de bioseguridad. Yo día a día repito en mis mensajes que transmito a través de los medios el hecho de estas 3 simples medidas de bioseguridad, y hoy ha sido una oportunidad bastante grande para que la población recuerde que tiene que acudir a vacunarse, y la embarazada, el grupo vulnerable en este momento, con mayor razón. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted y a las dos doctoras. Gracias por su participación. Voy a un rápido resumen informativo. Hagan caso, 3 importantes médicos estuvieron esta mañana con nosotros y las mujeres embarazadas escucharon a ellos, que son los que conocen. Hagan caso. Voy con el resumen.
Voy con Víctor Valladares. ¿Vienen más vacunas, Víctor? Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista, y me acompaña el viceministro de Salud, César Barrientos. Buenas noticias, siguen llegando más vacunas en el transcurso de esta semana para seguir inmunizando a más hondureños. Bueno, lo decía y lo explicaba el presidente, ha venido mucha vacuna que comprada, también ha venido cantidades enormes de vacunas donadas. Y lo importante aquí es la sostenibilidad que le hemos dado en el sistema a los procesos de vacunación, la sostenibilidad en el tiempo, que hemos estado manteniendo abiertos todos los puntos de vacunación, no solo en el Distrito Central, no solo en San Pedro Sula, sino a nivel nacional. Y es aquí el llamado que queremos hacer a la población para que revise su carnet de vacunación y que asista a los centros de vacunación en la fecha que le corresponde, tratar de llegar al mismo lugar donde se vacunó por primera vez. Ese es el desafío que tenemos, aplicación de la segunda dosis, y el llamado que hacemos a toda la población que ya recibió la primera dosis nos acompañe con la segunda dosis. Muchas gracias al viceministro de Salud, César Barrientos, que nos ha dado detalles acerca de más llegada de vacunas durante esta semana, y el llamado también a la población que aún tiene dudas para aplicarse este inmunizante. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Hay que vacunarse. Pasemos a la política y la nueva ley electoral. Guillermo Paz Manueles. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Efectivamente, en las últimas horas la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra de 3 artículos de la nueva ley electoral, donde se les quita la posibilidad y el derecho a los partidos denominados emergentes o partidos nuevos o en formación de tener representación en los consejos municipales, en los consejos locales y en las juntas receptoras de voto. Ahora esto será actuar de la Fiscalía de Defensa de la Constitución. Me acompaña el abogado Leonel Núñez. Abogado, usted es uno de los redactores de este recurso. Cuénteme cuáles fueron las motivaciones y qué representa la admisión del mismo. Bueno, la admisión del mismo y el hecho de que se haya trasladado ya al Ministerio Público significa que ya el proceso está encaminado. Que lo que queda es que el Ministerio dictamine por medio de la Fiscalía en Defensa de la Constitución si efectivamente se vulneraron aquellos derechos y garantías contemplados en la Constitución con respecto al derecho de igualdad. Asimismo, hicimos mención al derecho internacional sobre lo que significa la participación política de los civiles, de la parte civil. Por lo tanto, este dictamen que del Ministerio Público es fundamental para que la Sala Constitucional resuelva a favor de todos los partidos políticos que estamos como nuevos. Esto quiere decir que la participación en los consejos departamentales y consejos municipales y mesas receptoras será de todos los partidos políticos. Miren, no es culpa de nosotros de que vayan a haber 30 o 32 representantes. Es culpa de los diputados que aprobaron esta ley que no pudieron ellos medir esta circunstancia. Porque perfectamente ellos pudieron haber hecho una ley en donde hubiese participación ciudadana en las mesas. Tuvieron todo el tiempo, tuvieron 3 años para poder hacer este tipo de ley. Por lo tanto, queremos de que no es una responsabilidad nuestra el hecho de que vayamos a ver 30 personas en una mesa receptora, sino que de los legisladores que haciendo sus mediciones políticas y sus acuerdos internos políticos no les importó llevarse de encuentro de pronto a garantías constitucionales. Abogado Leonel Núñez, esta situación planteada como estaba en estos 3 artículos, ¿les privaba de este derecho de tener representación a ustedes? Es correcto, el artículo 42, 44 y 46 de la ley electoral vigente nos manifestaba que solamente iban a haber 5 representantes en cada organismo, que 3 representantes ya estaban definidos, uno del Partido Liberal, uno del Partido Nacional y uno del Partido Libertad de Refundación, y que los otros 2 restantes iba a ser rifado entre los 11 o 12 movimientos que participaran, en donde iban en calidad de vocales, pero iban a tener voz pero no voto, o sea, con una total vulnerabilidad a la garantía de participación de cada partido político. Hoy, con este recurso que fue admitido y que ya está en proceso en el Ministerio Público, se garantiza la participación e igualdad de condiciones, así como se garantizó en el sorteo la igualdad al momento de la rifa. Hoy estamos pidiendo esa misma igualdad al momento de los consejos electorales y mesas receptoras. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado Leonel Núñez, cuando en las últimas horas, licenciado Raúl Valladares,
la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial de nuestro país admitió este recurso de inconstitucionalidad para darles esta ventaja que tienen, o esta prerrogativa más bien que tienen los partidos emergentes, de poder tener representación en los consejos locales, municipales y en las juntas receptoras de voto. Habrá que esperar desde luego si al final de cuentas, abogado, el dictamen del Ministerio Público les favorece y se echa atrás toda esta situación, ¿verdad? Es correcto, aquí también estamos desmidiéndole la sangre al Ministerio Público si efectivamente ellos están en defensa de la Constitución. Queremos que nosotros como Partido Alianza Patriótica hemos hecho nuestra labor también de participar en que se respete la Constitución. Si algo nos ha manifestado el general Romeo Vázquez Velázquez, candidato a la presidencia por la Alianza Patriótica, es que debemos tener disciplina, orden y progreso es lo que estamos nosotros manifestando. Por lo tanto, esta es parte de las acciones que hoy estamos haciendo como partido para que se respete la Constitución por parte de todos los organismos electorales. Muy bien, gracias, abogado. Con usted, licenciado Raúl Valladares, a su foro La Entrevista. Adelante. Gracias, Guillermo. Aquí están hablando con Evo y los muchachos. Si les dan representación, serían 14 representantes en la mesa electoral, más suplentes serían 28. Estamos con COVID. O sea, ¿qué país este? Y este abogado dijo la verdad, los diputados no pensaron en eso. No se les ocurrió eso, que todos iban a querer representación en la mesa. Y lo justo sería que todos tengan representación, porque si inscribieron todos esos partidos, deberían de tener representación todos, no solo el Partido Liberal, ni el Partido Nacional, ni Libre. Bueno, eso es lo que hacemos aquí en Honduras. Otra cosa que pasó hoy, el Registro Nacional de las Personas Paralizadas. Están pidiendo aumento los empleados. Tienen un desastre, no han podido entregar la tarjeta de identidad y ahora el registro está parado. Así es este país. Aparte de eso, perdón, ya están cerrando el aeropuerto de Tocontí. La única capital del mundo que no va a tener aeropuerto va a ser Tegucigalpa. Y todos lo hacen. Está bueno que Palmerola, pero Palmerola lo que hicieron es el caparazón. No tiene un montón de mangas. No lo hicieron los alemanes como nos engañaron. Un hondureño, Lenir Pérez, es el que maneja eso. Así es Honduras, lamentablemente. Ya no era aeropuerto. Aquí hay gente diciéndome cómo voy a mandar a mi hijo a la escuela, se va a infectar. Este es el problema también. Y para no perder la costumbre, otra masacre, han asesinado a 5 personas en Comayagua. La violencia y la criminalidad no está cesando en el país. Ahí tenemos el reporte, dice en 11 Noticias Digital, masacre. Asesinan a 5 miembros de una familia, entre ellos un menor en Comayagua. Subilo. Voy a decir, la violencia y la criminalidad no cesan en el país. Y la madrugada de este martes se suscitó una nueva masacre que dejó como saldo al menos 5 personas muertas y un herido. En el sector Las Tejeras del municipio de San Jerónimo, departamento de Comayagua. Se conoció que las víctimas mortales son 2 hombres, 2 mujeres y un menor de apenas 6 años, todos miembros de una misma familia. Los fallecidos respondían al nombre de Napoleón Ventura, Alex Ventura, Juana Ventura, Merlin Martínez, mientras que el niño que murió rumbo al recinto hospitalario se identificó como Osmín Alvarado. Por su parte, el ciudadano Adonai Ventura, que resultó gravemente herido, lo trasladaron a un centro de asistencia donde se debate entre la vida y la muerte, por lo que será movilizado hasta un centro conocido de Tegucigalpa, que mejoren eso, decirles ahí, por favor, de acuerdo con la información que se manejan los ahora occisos, y el lesionado se encontraban durmiendo en su humilde vivienda al momento que ocurrió esta masacre en la zona central del país. ¿Qué tal? 5 muertos. Lamentable. Nos vamos. Sigan con Canal 11. Que tengan buen día. Gracias.